A partir de ese momento iniciamos la grabación. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver unos ejemplos hoy complementarios a lo que hemos venido trabajando en lógica proposicional. Bueno, cualquier duda que tengan, no olviden, no duden en levantar la mano o si no, pues a través del micrófono también lo pueden hacer. Listo. Vamos a iniciar. Bueno, listo. Aquí me confirman que ya pueden ver la pantalla y vamos a arrancar. ¿Me escuchan bien? Claro. Sí, señor. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, vamos a ver los ejemplos de lógica proposicional complementando lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces, bueno, nos fuimos. Arrancamos. Entonces, acá tenemos inicialmente la simbolización de los siguientes enunciados. Entonces dice, llueve y las brujas no se peinan. O bien, hace sol y las brujas no se peinan. Entonces acá vamos a mirar cuáles son las posibles proposiciones. Entonces acá tenemos primera proposición, llueve. Segunda proposición, las brujas no se peinan. Y una tercera proposición que es hace sol. Entonces, para poder representarla simbólicamente, utilizando la lógica proposicional, debemos de identificar cada proposición con una letra. Entonces, para eso, vamos a llamar a llueve con la letra P, las brujas no se peinan con la letra Q y hace sol con la letra R. Y hace sol con la letra R. Ingresamos a Dana. Entonces dice, llueve y las brujas no se peinan. Entonces vamos a decir que llueve con la letra P y, escúcheme que siempre lo hice muy pegado. Llueve y las brujas no se peinan o, entonces cierro acá eso entre paréntesis, o bien hace sol, coloco el conector O, hace sol. Entonces, O, R de hace sol. Y las brujas no se peinan. R, I, Q. Entonces, con esta simbolización representamos el enunciado que dice que llueve y las brujas llueve y las brujas no se peinan o hace sol y las brujas no se peinan. Ok, bien, sencillito. Vamos con el siguiente ejemplo. Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejarían que me internaran en un psiquiátrico. Entonces, ¿cuáles son las posibles proposiciones acá? Los elefantes volarán. Acá, los elefantes supieran tocar el acordeón. La siguiente sería, estoy
como una regadera. Y la última sería, me internarán en un psiquiátrico. Entonces la primera la vamos a llamar, aquí esta forma la vamos a llamar P, esta la vamos a llamar Q, esta la vamos a llamar R, esta la vamos a llamar S, perdón, S, esta otra. Esta la vamos a llamar S. Entonces vamos a decir, si los elefantes volaran, entonces si los elefantes volaran, P, O, supieran tocar acordeón, o Q, si los elefantes volaran o Q, entonces pensaría que estoy como una regadera, entonces estoy como una regadera R y dejaría que me internaran en un psiquiátrico y sería con este y S. Entonces, si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, entonces, 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 estoy como una regadera y me internarán en un psiquiátrico. Bueno, perdón, me regreso que me pasé al siguiente ejemplo. Entonces, bueno, esa será la forma de simbolizar la segunda suposición, la segunda enunciado. Vamos a ver el tercer enunciado. El tercer enunciado es el siguiente. Dice, si no es cierto que las estrellas emiten luz y que los planetas la reflejan, entonces no giran alrededor de ellas. Entonces dice, si no es cierto que las estrellas emiten luz, entonces la primera afirmación es las estrellas emiten luz. La segunda, los planetas la reflejan. Y la tercera sería entonces, giran alrededor de ellas. Los planetas giran alrededor de ellas. Tenemos entonces tres proposiciones que sería P, las estrellas emiten luz, Q, los planetas la reflejan y R, los planetas giran alrededor de ellas. Les repito, tenemos P, las estrellas emiten luz y Q, los planetas la reflejan y R, giran alrededor de ellas. Entonces, primero vamos a ver los conectores. Tenemos un sí, no, una negación. Es cierto que las estrellas emiten luz y un conector acá y un conector acá. Que los planetas la reflejan. Entonces, no, una negación acá, no, tenemos dos negaciones. No giran alrededor de ellas. Entonces, si no es cierto, vamos a colocar acá, no es cierto que P emiten luz y que los planetas giran, alrededor de ella, perdón, que los planetas reflejan la luz, entonces, entonces, estos no giran alrededor de ellas. Entonces, negado R. Estos no giran alrededor de ellas.
Entonces tenemos, si no es cierto que P, las estrellas emiten luz y que los planetas la reflejan, entonces estos no giran. Recordemos que este símbolo es el de la negación o junto con este, cualquiera de los dos. Bien, entonces estos son primeros ejemplos sencillos de cómo representar, simbolizar los enunciados de distintas proposiciones. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. Si Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares, entonces los estudiantes se enojan con ella. Y si no participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares, los profesores se enojan con ella, pero Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares o no participa. Por lo tanto, los estudiantes o los profesores se enojan con ella. Entonces vamos a mirar cuáles son las proposiciones acá. Vamos a mirar. Entonces tenemos primero que Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares. La segunda es los estudiantes se enojan con ella. Y la tercera es los profesores se enojan con ella. ¿Ya? Entonces, repito, tenemos que mirar siempre en los enunciados cuáles son las proposiciones. En este caso, tenemos un juego de proposiciones donde se dice que Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares y producto de eso hay dos reacciones, o que los estudiantes se enojan con ella o también los profesores se enojan con ella de acuerdo a las condiciones de validación. Pero dice entonces, Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares o no participa. Por lo tanto, los estudiantes o los profesores se enojan con ella. Entonces, si decimos que P es esto, P es todo esto, esto es Q, esto es Q y esto es R. Los profesores se enojan con ella. Esto es R. Entonces dice, nos están diciendo, vamos a simbolizarlo de la siguiente forma. Si Carmen participa en las Olimpiadas, entonces si P, entonces Q. Si P, entonces los estudiantes se enojan con ella, P, entonces Q. ¿Sí? Si P, entonces Q. Y, entonces vamos al siguiente, dice. Y si no participa, negado P, quiere decir que no participa en las Olimpiadas escolares, los profesores se enojan con ella. Entonces, los profesores se enojan con ella, entonces R. Entonces dicen, Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares, los estudiantes se enojan con ella. Y si no participa, los profesores se enojan con ella. Pero dice, Carmen participa en las Olimpiadas Escolares o no participa. Pero, vamos entonces a cerrar este paréntesis. Pero Carmen
Dice acá, Carmen participa. Hombre, Carmen participa o no participa de las Olimpiadas. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a ver, los estudiantes o los profesores se enojan con ella. Por lo tanto, o Q o R. Esta es una bicondicional. Entonces, por lo tanto, Q, entonces R. Entonces, tenemos que, si Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas escolares y si no participa, se enojan los profesores con ella. Si participa, los estudiantes se enojan con ella. Pero Carmen participa en las Olimpiadas o no participa, pero, falta conector, pero, entonces, pero Carmen participa o no participa, por lo tanto, entonces, o los estudiantes se enojan con ella o los profesores se enojan con ella. Bien, hasta aquí alguna preguntita, alguna duda. De mi parte no sé. Bueno, gracias. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces dicen, si viene en tren, llegará antes de las 12. Si viene en coche, llegará antes de las 12. Luego, tanto si viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces dice acá, primera afirmación, viene en tren. Segunda afirmación, llegará antes de las 12. Tercera afirmación, viene en coche. Hasta ahora solamente hay tres proposiciones o afirmaciones que son, viene en tren, llegará antes de las 12, perdón, y viene en coche. Entonces, determinar cuál de estas afirmaciones que están abajo, A, B, C, D o E, es la correspondiente. Entonces, vamos a asumir que P es viene en tren, Q es llega a las 12, antes de las 12, y R es que viene en coche. Entonces, dicen, si P viene en tren, entonces aquí tenemos llegar antes de las 12, entonces vamos a decir que P, entonces, Q y cerramos el paréntesis. Si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces tenemos acá también que R viene en coche, entonces llegará antes de las 12. ¿Sí? Llegará antes de las 12. Ahora, ¿qué más dice? Si viene tanto en tren como en coche, si viene tanto en tren como en coche, si viene tanto en tren como en coche, llegará antes de la, esto, tren o en coche. A ver, un momentico. Hace un momento me salí de la presentación ya. Si viene tanto tren como en coche,
en coche, entonces llegará antes de las... No tengo este botón. Llegará antes de las 12. Entonces acá, esta es la otra condición. Aquí vamos a encerrar esto entre paréntesis y vamos a cerrar esto entre... Dice, si viene en tren, llegará antes de las 12. Si viene en coche, llegará antes de las 12. Ahora, si viene, luego tanto si viene en tren como si viene en coche, POR, entonces llegará antes de las 12. ¿Cuál de las proposiciones es la verdadera? Acá tenemos que si viene en tren, llegará antes de las 12 y si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces acá, si viene en tren y si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces, si viene en tren o viene en coche, también llegará antes de las 12. Entonces, la condición verdadera, La E. exactamente, sería la E. Ya está. Muy bien. Siguiente ejemplo. Dice, si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica, pero no dominas la deducción lógica aunque hayas estudiado. Entonces, ¿cuáles serían las proposiciones? Apruebas, ¿cierto? ¿Cuál otra habría? Resuelves el problema, resuelves este problema, hayas estudiado y domines o dominas la deducción lógica. Entonces tenemos proposición P, proposición Q, proposición R y proposición S. R, Q y S. Entonces, dice, si no apruebas, entonces si no apruebas, tenemos negación de P o tenemos uno, no resuelve ese problema, negado Q. Entonces, esto va en paréntesis. Entonces, entonces es falso, perdón, o no has, no se Primero el problema. entonces. Sí, entonces, falta primero, entonces sí. Estaba aquí, me adelanté. Vamos acá. Entonces, es falso, negamos acá. Es falso que hayas estudiado, ¿cierto? R o domines la deducción lógica, R o S, ¿sí?
Pero, ojo, pero, entonces vamos a conectarlo, pero con un y, no dominan la deducción lógica aunque has estudiado. Entonces, no dominas la deducción lógica, negado S. No dominas la deducción lógica aunque has estudiado. ¿Qué significa el aunque? Es un y. Y has estudiado con la R. ¿Cuál sería entonces la deducción? Me faltó el corchete acá por el punto. Excúsenme acá. Hasta este punto va este corchete. ¿Cuál será la respuesta verdadera? La D. Negado P y negado Q. Negado ROS y negado S y R. Será la D. La E le falta la negación a la S. Ujú. Dime. La Sería. No, porque dice, si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica. Es falso que esto está negando todas estas dos, este o, entre haber estudiado y dominar la deducción lógica. Por eso no es no es esta. ¿Sí? Profe, la C. Dime. La C. Es que mira, aquí es C. La C negaría No, todo. la C no es. La C no es porque si yo digo, si no apruebo y resuelvo el problema, aquí estoy negando tanto apruebo como resolver el problema. Entonces las dos tienen negación. ¿Sí? profe, la E. La Ya, D. la E, ya que niegan la proposición R y la S. Es la D. Es la D porque la Ya la S al final está señaló. negada, miren. Pero no dominas la deducción lógica. O sea, S va negado acá al final, S. Y la D no la tiene negado. Sí, sí, profe, qué pena. No, no me preocupe, tranquila. Bueno, este ejemplo es sencillito. Esto es para calentar para el siguiente. Carmen tendrá una buena educación si pone sus estudios antes que su interés es ser estrella de cine. Entonces, tenemos dos proposiciones. Carmen tendrá una buena educación y tenemos pone sus estudios antes que su interés es ser estrella de cine. ¿Cuál llamaríamos P y cuál llamaremos Q para que tenga lógica? Veamos bien. Dice, Carmen tendrá una buena educación si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine. ¿Cuál sería P y cuál sería Q? Pues podemos ubicarlos. Si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación. Yo creo que P sería pone sus estudios antes que su interés en ser estrella y Carmen tendrá una buena educación, que sería Q. Correcto. Muy bien. Entonces, sería de esa forma. Tendríamos si, exacto, sería entonces si P, entonces Q, ¿sí? Será la forma correcta de simbolizarlas. Porque, primero, si Carmen pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación. ¿Correcto?
Bien. Dice, si Lucho aprueba su curso de programación, dígame. Si Lucho aprueba su curso de programación y termina su proyecto de estructura de datos, podrá tomar el curso de lenguajes de programación el próximo semestre. Entonces, tenemos aprueba curso de programación, termina su proyecto de estructura de datos y tomar el curso de lenguajes de programación, ¿cierto? Entonces tiene tomar el curso de lenguajes de programación. Entonces diríamos que si esta es P, esta es Q, la segunda y la última es R, entonces decimos si P, si aprueba su curso de programación, entonces, perdón, I, escúcheme, I, me estoy equivocando, I, PI, P y Q, si P y Q, entonces podrá tomar el curso de lenguajes de programación. Esta es más sencillita. Son dos ejemplos sencillos para iniciar el siguiente ejercicio que sí está para un poquito largos. Entonces, si Lucho aprueba su curso de programación y si aprueba su curso de programación y justo a eso, junto a eso, termina su proyecto de estructura de datos, entonces él podrá tomar el curso de lenguajes de programación el próximo semestre. Bueno, vamos a mirar los siguientes ejemplos utilizando las tablas de verdad para determinar los valores lógicos o los valores de verdadero o falso para las proposiciones que tengamos relacionadas con la problemática o con los enunciados. Veamos el primer ejemplo. Dice, si la proposición negado P o Q, entonces Q sí, solo si R, cierro corchete, y Q y S es falsa, o sea, quiere decir que todo esto, primero, todo esto nos están diciendo que todo esto, ¿sí? Todo esto debe ser igual a falso, siendo P una proposición verdadera. Entonces, siendo que P ya de entrada es verdadero. Perdón. Siendo que P de entrada es verdadero. Entonces nos están pidiendo determinar los valores de verdad, verdadero o falso, de negado Q, R y negado S respectivamente, en ese orden. Entonces vamos a ver cuál de estas A, B, C, D, E son la opción que cumple o que hace que esta proposición de acá arriba que les estoy encerrando, esta proposición completa, dé como resultado falso, o sea, se valide como falsa. Entonces arrancamos. Yo la voy a abordar de la siguiente manera. Como ya sé que P me están diciendo, siendo P una proposición verdadera, entonces yo voy a tomar primero esta parte, porque aquí tengo entonces que mi P es verdadera, ¿no?
Pero ojo, antes de iniciar las voy a separar acá para que entendamos un poquito mejor. Entonces voy a hacer acá el cochete más grande. Tenemos negado P o Q. Entonces, Q, sí, solo sí, R, y cierro. Y tengo una O con Q y S. Resulta que para que esto, la condición o se debe confirmar que esto dé falso. Es decir, que toda esa proposición debe cumplirse, que debe dar como resultado falso. Entonces, primero que todo debemos recordar la tabla de verdad de la sí entonces, que la voy a hacer por acá a un ladito. Sí, entonces Q es, los resultados son verdadero, falso, verdadero, verdadero. P, entonces Q. Tenemos acá P y acá Q. Tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Úseme un segundito que está, bueno, si me dicen que hay mucho ruido, pausamos un momento. Es que está pasando el carro del aseo por acá, por la cuadra. Bueno, entonces la tabla del sí, entonces, nos dice que la única condición que la hace falsa es cuando, cuando la primera condición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, si esto es verdadero, si esto es verdadero y esto es falso, falso, entonces el resultado aquí va a ser falso. ¿Por qué nos interesa eso? Porque aquí tenemos una O y recordemos que la O la tabla de verdad de la O, tenemos P, Q y aquí la O, P o Q, todas son verdaderas y la última es falsa para la condición verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Para que esta O sea falso, todas tienen que ser falsas. ¿Sí? Entonces, esta O de acá, aquí tiene que haber un resultado falso. Esta tiene que ser también falsa para que finalmente el resultado sea falso. Para que el resultado sea falso. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es que la proposición debe validarse completamente de principio a fin. ¿Sí? Toda esa que está acá arriba debe validarse de principio a fin o izquierda a derecha. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos también que P es verdadero y que entonces vamos a validar con el valor de verdadero, vamos a reemplazar la P por verdadero, la P con verdadero, para verificar cuál es el valor que debe tomar Q para que esto sea verdadero. ¿Sí? Para que esto sea verdadero y me cumpla la condición junto con este valor que sea falso para que sea falso y podamos determinar el valor de S finalmente para que cumpla la condición de falso. O sea, voy a organizar las cosas. Me permito decirles, esto de acá tiene que dar todo falso y esto de acá también tiene que dar falso para que al hacer la O, según la tabla de verdad, tanto P como Q, es decir, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha del conector O, debe dar falso.
Ambas deben dar falso, si no el resultado no va a ser falso, según la tabla de verdad. Entonces, teniendo en cuenta eso, si tomamos P como verdadero, como tenemos acá, si tomamos P como verdadero, sería entonces negado verdadero o Q, negado verdadero, verdadero o Q, para que la O de verdadero, entonces el negado verdadero se vuelve falso. Esto va a ser así, falso o Q. Entonces Q sí o sí tiene que ser verdadero. Este valor de Q debe ser entonces verdadero para que se cumpla, ¿sí? Porque ya de por sí la P estaba verdadero, pero al negarla se nos volvió falso. Entonces, al momento de validarla con la Q necesariamente tiene que ser verdadera para que esto de acá sea verdadero. Y ahora nos vamos a ocupar del lado derecho, que es la Q sí, solo sí con R. La Q sí, solo sí con R. Entonces, ahora tenemos que ocuparnos de esta partecita de acá, de esta partecita de acá, en el bicondicional. Entonces, recordemos la tabla de verdad de la bicondicional. De bicondicional, vamos a tener que la tabla de verdad de la bicondicional, voy a borrar todo, que ya tiene mucho la pantalla, voy a sacar la siguiente mejor. Entonces, la tabla de verdad de la bicondicional dice lo siguiente, tenemos P, tenemos Q y tenemos P bicondicional con Q. Entonces tenemos verdadero, 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 falso, verdadero, perdón, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero, falso. Entonces, la sí, solo sí o la bicondicional solo es verdadero cuando ambas condiciones son iguales y de resto es falso. Entonces, acá nos interesa que una de estas dos condiciones sea o que la primera sea verdadera, la segunda falsa, o que las primeras sean falsas y la segunda sea verdadera. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues acá nos interesa entonces que en este lado nos dé como resultado falso. Y para eso, entonces, según la tabla de verdad, o bien sea, la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa, o la primera falsa y la segunda verdadera. Entonces, siendo eso, perdón, ya sabiendo que Q tiene que tener un valor verdadero, Q tiene que tener un valor verdadero, entonces Q es verdadero y entonces R, si Q es verdadero, o sea, la primera, si la primera es verdadera, entonces la segunda tiene que ser falsa. La segunda tiene que ser falsa. Entonces, eso nos permite establecer que R debe ser falso. Entonces, si R es falso, verdadero, sí, solo sí con falso, produce falso. Entonces, tenemos por ahora que P es verdadero,
Q es verdadero y R es falso. Ahora vamos a validar la última condición que nos va a determinar cuánto debe valer S, si S es verdadero o falso, teniendo en cuenta que ya la Q es verdadera. Entonces, al mirar Q como verdadero, esto es verdadero, la hacen una I con S, pues ya sabemos que esto debe dar falso, estos dos elementos deben dar falso, entonces para que me dé falso, la S debe ser falso, porque al operar un verdadero con un falso en la condición I, entonces nos va a dar falso. Entonces tenemos P es verdadero, Q es verdadero, R es falso y Q es verdadero, R es falso y S nos dio que es falso. Entonces vamos a ordenarlo, sería entonces P verdadero, Q verdadero, R falso y S falso. Perdón, la presentación. Ah, pero ojo, negado S, ojo con esto, negado S y negado Q. No me había percatado de eso, negado Q, ¿sí? Entonces, hay que cambiar los valores finales, ¿cierto? Porque están cumpliéndose con la condición, pero tenemos que, entonces, el negado de Q, ¿cierto? El negado de Q va a ser igual a falso y el negado de S va a ser igual a verdadero. De resto tenemos entonces que R está normal y entonces los resultados van a ser verdadero, falso, falso y verdadero. Esa es la respuesta correcta. Verdadero, falso, falso y verdadero. Entonces, según eso, la respuesta sería entonces E. Ya tenemos que P es verdadero. Me vuelvo acá. Ya tenemos que P es verdadero, entonces tenemos que sería falso, falso, verdadero. La respuesta correcta sería la D. Falso, falso, verdadero. La respuesta correcta sería la D. Veamos el siguiente ejemplo, parecido al anterior, pero un poquito más largo. Entonces dicen, la proposición que vemos en pantalla, R y negación de P, entonces Q, y la negación de P y negación de S, entonces Q, es verdadero. O sea, esto es verdadero. ¿Cuáles son los valores que toman P, Q, R y S para que esto, todo esto completo, sea verdadero? Entonces, vamos a empezar. Esto es parecido a las operaciones matemáticas. Recuerden que debemos empezar con la jerarquía de los paréntesis. Entonces, empezamos con, ¿cierto? Debemos empezar con los primeros paréntesis, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que para que el resultado sea verdadero, esta proposición de acá debe ser verdadera y este resultado de acá debe ser verdadero. ¿Sí? Pero ojo un momentico.
Me devuelvo acá porque vamos a mirar acá lo siguiente. Resulta que esto que está dentro de, esto que está dentro del corchete debe ser falso porque acá tenemos una negación, un no. Híjoles. Tenemos una negación, un no. Y recordemos que la tabla de verdad o la tabla de verdad de la conjunción y pues tienen las dos que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero, ¿no? Verdadero y verdadero igual a verdadero. Entonces, lo que está acá dentro de este entre paréntesis debe ser falso y lo que está acá a la izquierda debe ser verdadero. Entonces, vamos a arrancar con la del lado izquierdo porque tenemos P, Q y R que son las primeras, porque tenemos el orden respectivo P, Q, R y luego S. Entonces vamos a arrancar con el orden así, primero con P, luego Q y luego S. P, Q, R y luego S, perdón. Entonces tenemos la siguiente proposición. Vamos a empezar con el paréntesis. Negado P, entonces Q. Esto debe dar, para mí debe dar falso, ¿sí? Según la lógica nos debe dar falso, porque R de entrada yo sé que debe ser, este R de entrada ya lo descarto, debe ser verdadero. ¿Por qué debe ser verdadero? Porque tenemos un operador y recordemos que el i nos dice claramente que tienen todas que ser verdaderas para que la condición dé como resultado verdadero. Entonces, R es verdadero. Ahora, el sí entonces, para que sea falso, recordemos que la única condición de sí entonces es que verdadero, entonces falso, el resultado va a ser verdadero, ya lo vimos en el ejercicio anterior, perdón, falso, excúseme. La condición es que sea la primera verdadera, la segunda falsa, para que el resultado sea verdadero, falso, perdón. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces el resultado va a ser falso. Entonces luego, aquí por esta condición, para que esto dé falso, pues yo ya sé entonces que mi P, esta va a ser mi P y esta va a ser mi Q. Entonces luego P tiene que tener valor verdadero, ¿cierto? Y Q debe tener valor falso. Listo, al tener yo verdadero y negación de falso, entonces me da verdadero y verdadero. Entonces estoy cumpliendo con esta primera condición. Ahora vámonos para la siguiente proposición, la que está en el lado derecho, los siguientes conectores. Entonces tenemos, tenemos P y negado S, entonces Q. A la igual forma que lo acabamos de hacer en la anterior proposición, aquí pues S debe ser verdadero y Q debe ser falso, pero Q ya nos dio falso, ¿no? Q ya sabemos que es falso. Entonces S debe tomar un valor verdadero para que al validar esto nos dé como falso y al negarnos nos da verdadero, sabiendo que P ya tiene un valor verdadero. Entonces acá P y negado falso
nos da verdadero y verdadero. Entonces al hacer, perdón, al hacer la negación, nos va a dar entonces verdadero. Bien, entonces tenemos que R es verdadero para que al hacer el I con la negación de P, entonces Q, recordemos la tabla, vamos a mirar de nuevo la tabla, de si entonces verdadero o falso produce falso, al hacer P entonces Q y negarlo se vuelve verdadero, al hacer el I se nos vuelve verdadero. Y aquí a este lado tenemos entonces S, entonces Q. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí tenemos que corregir lo siguiente, porque no va a cumplir con la condición. Aquí entonces tenemos el sí entonces nos dice que solamente es falso cuando la primera es verdadera, la segunda es falso. Aquí tenemos que Q es falso, pero si yo pongo S como falso, aquí necesito que me dé falso, recordemos acá, y me está dando verdadero, porque cuando yo pongo S como verdadero, ¿sí? Entonces me produce falso y al hacer la negación se me produce verdadero y esto me debe dar es falso. Entonces me corrijo, permítame corregirme y acá, entonces esta S debe ser, debe ser falsa. Entonces la S debe ser falsa. Falsa para que al validarla con el entonces Q, el resultado va a ser verdadero. El resultado va a ser verdadero. Este resultado va a ser verdadero y en negación de verdadero nos va a dar falso. Y al hacer este interior nos da falso y al negarlo con el de afuera que está acá nos va a dar entonces verdadero. Porque si no, no nos va a cumplir la condición final que la proposición debe ser verdadera. Entonces acá tenemos la negación y si tenemos que verdadero, finalmente verdadero, ¿cierto? Y verdadero y la negación de falso, eso nos va a dar verdadero y verdadero. Finalmente nos va a dar verdadero. Bueno, entonces los resultados serían finalmente que P es verdadero, Q debe ser falso, R debe ser verdadero y S debe ser falso. Entonces, la respuesta correcta es la A, verdadero, falso, verdadero, falso. Que es la que satisface, son los valores que satisfacen la condición para que la proposición sea completamente verdadera. Bueno, vamos a ver el último ejemplo. Siguiente, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Bueno,
Dice el ejemplo 3. Verificar que esta proposición sea, aquí falta un paréntesis, sea igual a falso, siendo P una proposición verdadera, o sea, P ya tiene un valor verdadero. Determina los valores de Q, R y S en ese orden. Q, R y S. Entonces de primera instancia, vamos a ver que esto completo debe dar falso porque aquí tenemos una O y esto debe dar falso. Entonces vamos a arrancar con la parte izquierda porque al lado derecho tenemos la S y no podemos determinar los valores de S sin antes haber determinado primero los valores de P, Q y R inicialmente. Entonces vamos a empezar con esta al lado izquierdo. Dice, abro corchete, paréntesis, negado P o Q. Entonces, Q, 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 sí, solo sí, R y cierro corchete. Bueno, siendo P verdadero, reemplazamos la P, esta P por verdadero, entonces negado, verdadero, o Q, entonces Q, sí, solo sí, R, negado verdadero nos va como resultado falso, o Q, entonces Q, sí, solo sí, R, cierro corchete. Entonces, esto completo debe dar falso y recordemos del sí entonces, del P entonces Q, que P debe ser verdadero, Q debe ser falso para que el resultado sea falso. Entonces, esta partecita debe dar falso. Y para que nos dé falso, entonces la O, ambas tienen que ser falsas. Entonces, falso o falso o Q, o falso o falso. Entonces ya sé que Q tiene un valor de falso. Falso o falso, entonces falso, sí, solo sí, R. Falso o falso, sí, solo sí, R. Entonces, ahora vamos a determinar cuál es el valor de R para en la bicondicional que nos cumpla que al hacer que nos cumpla que deba dar entonces que nos cumpla con la condición para que ah, excúseme, me vuelvo a corregir, pena con ustedes. Resulta que acá esta condición Q debe dar verdadero para que al hacerle entonces nos dé falso porque si no nos va a cumplir la condición. Entonces acá falso, falso Q, me permito corregirme. Resulta que tenemos falso o Q
falso o verdadero, ¿sí? Entonces Q debe ser verdadero y no falso para que nos permita cumplir la condición. Entonces, falso o Q debe ser verdadero. Aquí corrijo también, entonces, sí, solo si R. Debo corregir este valor. Aquí entonces, verdadero, sí, solo si R. Al hacer falso con verdadero, esto se nos convierte en verdadero, entonces, verdadero, sí, solo si R. Entonces, recordemos que el bicondicional, vamos a volvernos acá un poquitico, el bicondicional, acá estaba, es falso o produce resultado falso, que es lo que necesitamos cuando las dos son diferentes. O la una es verdadera, la otra es falsa, o la una es falsa y la otra es verdadera. Entonces acá debemos decir que entonces R debe ser falso. Entonces verdadero, entonces verdadero, sí, solo sí, falso, va a producir verdadero, entonces falso. Y eso nos va a dar como resultado un total de falso. Entonces, hemos validado la primera condición del lado izquierdo con los valores de P, Q y R para que nos dé la proposición el valor total de falso. Ahora, vamos a mirar entonces cuál es el valor de S para que esto sea falso, sabiendo que Q es verdadero. Pues está muy sencilla. Aquí que tenemos entonces que Q y S, sabiendo que Q es verdadero y S debe ser falso para que dé falso. Entonces S va a tener un valor de falso. Al hacerlo falso, el resultado nos va a dar falso con falso para confirmar que la proposición tiene como resultado final un falso. Entonces, el orden correcto sería, según eso, lo que acabamos de hacer sería verdadero, verdadero, falso y falso. Sería nuestra respuesta correcta. Verdadero, siendo que P es verdadero, Q verdadero, R falso y R falso. Q verdadero, sí, solo sí, falso. Como vemos entonces, según la respuesta, sería entonces, verificando, no la encontramos en las opciones. Vamos a verificar si hay de pronto algún mal cálculo acá anteriormente. A ver, verificamos rapidito. Negado P siempre arranca verdadero. Negado P o Q, falso. Negó la verdadero, me queda falso o Q. Para que me dé este completo falso, esta debe ser verdadero. Entonces asumo que Q es verdadero. ¿Sí? Entonces, ya, ya sé dónde está la cuestión. Aquí asumimos que Q era verdadero, pero teniendo en cuenta esta condición del lado
derecho a la bicondicional. Pero si asumiéramos Q falso, ¿cierto? Falso o falso, no nos va a permitir, ¿cierto? Que la condición se valide para que esto dé el sí entonces de falso. La Q sí o sí va a ser verdadero, ¿sí? La Q sí o sí va a ser verdadero porque recordemos que al hacer el O, el falso con el O, con la Q, ¿sí? Teniendo en cuenta que la P inicia siendo verdadera, pues no nos va a permitir, ¿cierto? Obtener el inicial que debe ser verdadero de acuerdo a la condicional. Sí, entonces la primera condición tiene que ser verdadera. Y para que eso se cumpla, según esta condición, el negado de P se hace falso y si yo lo hago en O con la Q sí o sí tiene que ser verdadero. Entonces acá, si hacemos el orden de PQRS, pues vemos que en la respuesta ninguna tiene a la Q como verdadero, sino todas la tienen como falso. Entonces, según lo que les estoy explicando, la respuesta correcta sería verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, esta era la presentación, los ejemplos que le tenía para el día de hoy. Voy a revisar el aula, les voy a subir los ejercicios del producto que tienen que entregar y también les voy a subir el enlace de la grabación, que apenas termine de grabarla, pues inmediatamente me llega el enlace, se los comparto al aula virtual para que puedan revisar con más calma lo que acabamos de ver hoy o por si tienen alguna duda adicional. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Espero que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Que tengan un buen fin de semana. Se me cuida mucho y cualquier duda estoy atento. Bueno, listo. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao. Bueno, hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Hasta Chao. luego. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego.